Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre un caso de corrupción en Bolivia, particularmente asociado a un ministro y numerosos otros cargos que han tenido una corrupción que parece de caricatura, realmente de caricatura, y se parece un poco al nivel argentino de corrupción. Maletas con millones de dólares perdón, no millones, decenas de miles de dólares en billetes que se pasan a ministros, sobornos y extorsión, una serie de cosas. Y esto es relevante en parte porque mucho se ha escuchado en el último tiempo de que hablan de Bolivia como si fuera el gran ejemplo, ¿no? Como si fuera un sistema maravilloso y tiene muchos problemas. Y uno de ellos es la enorme corrupción que no solo se está dando ahora en el gobierno de Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, el mismo partido de Evo Morales, sino que también comenzó hace mucho tiempo también, desde siempre ha estado ahí, y que aumentó también bastante durante la administración de Evo Morales. Entonces vamos a ver cómo estos casos no son únicos del último tiempo y el nivel de corrupción que se está dando y por qué ahora recién se está justamente condenando este caso y no se ha hablado de situaciones similares en el pasado. ¿Qué ocurrió? Que un ministro llamado Edwin Characayo, que justamente ministro de Desarrollo Rural y Tierra, fue encontrado por parte de la policía recibiendo un soborno millonario. ¿Cuánto? Unos $20.000 en billetes que le estaban pasando a través de una maleta. ¿Y dónde lo descubrieron? Realmente muy tonto tal vez el ministro al hacer esto, pero estaba en mitad de una calle en la noche, pero no una calle escondida, con silencio, no, sino en una calle súper transitada de la capital de Bolivia. Y justamente estaba ahí, y la policía lo descubrió, y se lo llevaron detenido, y descubrieron que era un soborno. Y una situación que realmente era indefendible, y el gobierno de Luis Arce salió a condenarlo, al menos no trataron de escudarlo, ¿no? Pero que probablemente, si no hubiera sido tan explícito y tan público, se habría intentado escudar, porque usualmente así son los casos de corrupción en Bolivia, se escudan y la justicia no es muy justa, cosa más bien de Latinoamérica, ¿no? Pero esto fue tan explícito que era indefendible y lo mandaron a detener, está detenido y ahora se les va a juzgar justamente por corrupción. Y al mismo tiempo, posteriormente se reveló otra cosa a medida que se hacían las investigaciones, que se descubrió al interior del gobierno de Luis Arce, que él mismo lo reconoció, una red de corrupción sistemática, no solo en el ministerio de este ministro, que justamente es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, sino que también se descubrió una red de corrupción importante dentro del Instituto Nacional de Reforma Agraria, donde miembros del Estado, del gobierno de Luis Arce, estaban extorsionando a empresarios con sobornos, pidiéndoles sobornos, que de lo contrario, si no se los daban a esos funcionarios públicos, les iban a bloquear sus proyectos económicos, le iban a poner dificultades o podían pasar cosas. Entonces había una red que funcionaba igual que la mafia, aunque vale la pena decirlo que en realidad el Estado es como una mafia. Si uno no les hace caso, te mandan a sus matones, que es la policía, o si es mucho más fuerte el ejército, y ahí te eliminan. Pero bueno, entonces funcionaban como una mafia y estaban extorsionando a productores de riqueza, a emprendedores, a empresarios, justamente pidiéndole soborno, o de lo contrario iba a haber consecuencias. Y afortunadamente eso ahora se reveló. Y al menos voy a destacar que el presidente Luis Arce lo mencionó y dijo: ya está bien, esto hay que terminarlo, vamos a hacer lo posible. Ahora, de todas maneras, no sé qué tan creíble será eso. Porque insisto, la praxis política boliviana es sumamente corrupta. Muy, pero muy corrupta. Al igual que muchos otros países latinoamericanos. Pero incluso en el partido gobernante actual, que ha sido el que ha estado más tiempo en el poder de manera seguida en Bolivia, que es el Movimiento al Socialismo, primero bajo Evo Morales y ahora bajo Luis Arce, también tiene muchos casos de cosas irregulares, tanto de corrupción ilegal como de actuaciones corruptas pero que están legalizadas. Por ejemplo, vamos a hablar de casos de corrupción que se dieron en su momento en la administración de Evo Morales. En 2015 se descubrió un millonario escándalo de corrupción en Bolivia, que era el desfalco del fondo indígena. Mucha corrupción, millonaria, y muchos funcionarios cayeron. Pero nadie quiso apuntar al presidente Evo Morales, aunque al parecer tenía ciertos vínculos con eso. Esos son casos de corrupción no legal, la corrupción ilegal. Porque los otros son los casos de robo legalizado o corrupción legalizada, como el caso de la Casa Grande del Pueblo, que todavía existe. Que para aquellos que no lo recuerden, fue un palacio que el gobierno de Evo Morales construyó con fondos públicos, en los cuales vivía el presidente, y que tenía un jacuzzi, piscina privada, spa, una serie de cosas de lujo, y en la práctica era como un palacio para un monarca que construyeron con el dinero de todos los bolivianos, de sus impuestos, que es el fruto de su trabajo, que el Estado está robando con ese robo legalizado que son los impuestos.
Y fue ahí el Estado, y con lo que es corrupción legalizada y con un robo legalizado a los ciudadanos, construyeron un palacio gigante para el presidente, que ahora ocupa Luis Arce, ¿no? Entonces, Bolivia es un país que tiene ese tipo de cosas. Insisto, algo como la Casa Grande del Pueblo, si lo hicieran aquí en Chile o tal vez en otro país, se creería que es escandaloso y no se aceptaría. Imagínense a Piñera construyéndose un palacio presidencial enorme de lujo en el cual él va a vivir, con fondos públicos. La gente se levantaría en armas casi en Chile para protestar eso, ¿no? Pero en Bolivia se quejaron, pero no pasó nada, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay una estructura corrupta, con problemas, que genera numerosos casos de corrupción y muchas irregularidades que se repiten en Bolivia. Y este es simplemente el caso más reciente, que es grave, porque un ministro que fue elegido a dedo y de confianza del presidente de Bolivia, y que también tenía vinculaciones con Evo Morales, fue descubierto con esta corrupción enorme, llevando $20.000. A la vez que se descubrió una red que es prácticamente mafiosa, en la cual se hacían extorsiones a empresarios para pedirles sobornos. De lo contrario, iba a haber consecuencias. Entonces, esto es muy importante porque veo a muchas personas dando a Bolivia como un ejemplo. Y todos los países pueden tener cosas que son destacables y otras que no. Hay países que no tienen casi nada destacable y algunos que tienen más cosas, ¿no? Pero lo he visto mucho particularmente con el alza de Pedro Castillo en Perú. Y estoy seguro que algunos en Chile también lo están repitiendo. Y lo he visto un poco, pero creo que podría aumentar con el tiempo. Que es el tema de ver a Bolivia como un ejemplo de desarrollo. De un ejemplo de algo bueno. Y realmente no es así, insisto, es muy estatista, es muy controlador. Es más estable en Bolivia de lo que había antes, porque Bolivia es un país sumamente inestable y el periodo de gobierno más estable que han tenido es el de Evo Morales. Pero eso porque Bolivia de por sí es muy inestable y tiene muchos sentimientos separatistas en algunas zonas, muchos conflictos étnicos en su momento, pero eso se ha estabilizado un poco con Evo Morales. Pero eso no es porque su sistema sea una maravilla, sino que simplemente porque es estable y cuando algo está mucho tiempo en el poder da algo de estabilidad y si antes había caos constantemente, eso ya trae una ventaja de por sí. Pero es un sistema sumamente corrupto de concentración de poder. Y esa concentración de poder, ese estatismo, ese poder para los gobernantes para decidir todo por parte del Estado, justamente da paso a estos casos de corrupción. Donde incluso llegó a ocurrir, como se demostró aquí, y esto lo aceptó el mismo presidente de Bolivia, que en la práctica estaban utilizando unas redes de extorsión prácticamente mafiosa. Y eso es porque tienen tanto poder. Realmente lamentable. Pero esperemos que esto se enmiende. Yo no creo que esto se pueda solucionar rápidamente porque diría que es casi parte de la cultura política boliviana. Tanto gobiernos de izquierda como de derecha han sido sumamente corruptos en Bolivia. Todos, yo diría que sin excepciones. Y esto yo creo que puede solucionarse si es que los ciudadanos empiezan a buscar esos cambios por su cuenta, pero no deben esperar que sean los políticos aquellos que les traigan ese cambio. Porque no lo van a lograr a través de ellos, sino que solo a través de los ciudadanos, de los individuos que buscan un cambio para mejorar su autodeterminación, su libertad y su futuro, pueden cambiar estas cosas. ¿Pero qué piensan de este caso? ¿Creen que es un caso aislado dentro de tanto? ¿Creen que es un problema sistemático? ¿Creen que hay otras personas conectadas que no se está mencionando? Tal vez Evo Morales, Luis Arce, o fue solo algo del ministro y su red clientelar y extorsionadora que sean otras áreas del Estado boliviano. Todo eso pueden comentármelo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.